Buenos días. Qué gusto verles de vuelta. Siempre es un privilegio y un honor para mí poder estar aquí en familia. Me siento en casa. Muchos rostros conocidos. Soy horrible para los nombres, que sí, no me pregunte que le diga su nombre, porque entonces ahí sí que me avergüenzo. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que se topa con alguien que no ha visto en mucho tiempo y te dice, ¿me recuerdas? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y uno ahí sudando la gota gorda diciendo, ¿y por qué me pregunta su nombre? Conozco tu rostro, pero no tu nombre. Es muy lindo y es más, es interesante porque uno como pastor está aquí al frente, todo el mundo lo ve a uno y lo ve por largo y tendido. Nosotros miramos un mar de rostros. Y tengo el gusto de conocerlos a varios personalmente. Nos hemos visto en retiros, ¿verdad? Retiro de mujeres, de varones, amén. ¿No es así? Pero muchísimas gracias le doy a nuestro pastor, Frank Nuño, por el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes en este día. Y quiero decirles que estoy de pesca. Hoy he venido a pescar. Dicen que cuando uno pesca de mañana, o sea, la pesca es buena. Me fue bastante bien a las 8, a ver cómo me va a las 10. Pero en realidad no pienso hoy pescar con anzuelo y con pita, sino que quiero pescar con una red, con redes, porque así se pueden atrapar más peces. Y quiero decirles que el motivo por el cual estoy diciendo que estoy de pesca es porque creo sinceramente en el fondo de mi corazón que nuestro Dios está en busca de líderes. Él está en busca de líderes. Y yo me pongo a reflexionar sobre los tiempos en que Jesús andaba sobre la faz de la tierra caminando, Dios con nosotros. Él anduvo buscando personas a las cuales llamar para que pudieran servir juntamente con Él en el reino de Dios. Y en una de esas ocasiones, el Señor Jesucristo miró a quienes estaba llamando y les dijo, y se encuentra en Mateo 4:19, les dijo Jesús, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Esta palabra que el Señor lanzó para con aquellos que Él estaba llamando al ministerio es una palabra bastante fuerte, bastante intensa, porque marca la vida de uno para siempre. Yo recuerdo cuando tenía apenas 18 años de edad, jovencito en la vida, y estaba viendo lo que hacen muchos cristianos, la televisión, ¿no es cierto? Estaba sentado frente a la tele, pero el programa que estaba yo mirando era el Canal 40, que es TBN o Enlace en español, y estaba predicando el fundador, Paul Crouch. Y nunca se me olvida el día en que él estiró su mano hacia la pantalla, hacia la cámara y dijo, predica mi palabra. Oí su voz, pero sentí como que si un rayo me pegó el pecho, me penetró el alma y empezó a resonar ese llamado, no con la voz de él, sino la voz de Dios, que me decía, predica mi palabra. En ese momento me sentí como que si el Señor, no sé, se había equivocado o estaba pidiéndome que hiciera algo que yo no podía hacer. El caso es que me dio miedo, me levanté de donde estaba, salí corriendo a un lugar de confort. ¿Dónde en su casa es el lugar de confort? La cocina. Fui a la cocina, no sé por qué, pensé a lo mejor en la cocina, aquí voy a encontrar algo que me va a ayudar a resolver este problema que me acaban de presentar. Y empecé a decirle a Dios, no. Y el Espíritu Santo no aceptó mi no y me dijo de vuelta, predica mi palabra. Y yo seguía argumentando con el Señor y decía no. Ahora, quiero confesarle el por qué estaba yo diciendo no al llamado de Dios. Y era porque yo tenía sueños, tenía anhelos, tenía mi vida programada. Yo ya tenía planes para mi futuro
Y cuando interrumpe el Señor el plan de uno, como que te pone nervioso. O sea, Él me dijo, predica mi palabra, y yo entendía lo que eso significaba. Yo entendía de que eso iba a cambiar mi vida. Yo me puse a pensar, yo soy soltero, me quiero casar. ¿Quién se va a querer casar con un pastor? Eso es lo que yo me puse a pensar. ¿Quién va a querer estar conmigo si yo estoy predicando el evangelio? Yo pensé, yo tengo sueños, anhelos, quiero comprarme una casa, quiero tener mi trabajo, o sea, me hice el sueño americano, ¿no? El mío, y yo no sé por qué, pero pensaba que si me convertía en predicador del evangelio, todo eso se iba por la ventana. Como que todo eso iba a desaparecer. Ahora, yo le puedo decir, después de ya 35 años desde ese llamado, algunos están sacando la calculadora para calcular mi edad, pero ya ha llovido mucho sobre esta tierra desde que Dios me hizo ese llamado, y déjame decirte que Dios nunca me ha fallado. Las ideas que yo tenía de decirle sí a ese llamado no eran ciertas, eran falsas. Y la razón por la cual comparto eso con ustedes en esta mañana es porque estoy convencido que hay personas que me están escuchando en este momento, a las cuales Dios ha llamado, y quizás usted, igual que yo, en algún momento dijo no, o quizás todavía estás diciendo no. Porque en tu mente, en tu corazón, en tu alma hay un sentir de lo que eso significa. Yo no sé cuáles son tus temores o preocupaciones, pero estoy seguro de que cuando el llamado vino, quizás te tomó de sorpresa y toda tu vida se desplegó frente a tus ojos, y como que los sueños y anhelos de repente tenían un signo de interrogación. ¿Será? ¿O cómo será mi vida si digo sí? Y yo quiero en esta mañana decirle a usted que no tenga miedo, no temáis. Que el Señor, al que llama, equipa, acompaña y nunca abandona. Es normal que sientas un poco de aprensión cuando escuchas al Señor llamarte, pero no tengas miedo, todo va a estar bien. Yo sé que el Señor dijo a los que Él llamó en aquel entonces, no tengo almohada donde recostar mi cabeza, pero Él dormía bien todas las noches. Y yo sé que a veces uno piensa que si le dice sí al Señor, todo va a cambiar para lo peor. Y yo no sé por qué esa mentira nosotros nos la compramos. Porque cuando conocemos a Dios y sabemos que es un buen Dios, es un Dios bueno, cuando Él nos llama, Él tiene el mejor interés nuestro en su corazón. Y yo estoy muy feliz ver a la familia de Ever, su esposa, su hija. Ya sabemos que su otro hijo anda por acá ya. Me da mucha alegría, estaba compartiendo en el primer culto, que me da mucha alegría que Dios me haya bendecido poder estar aquí en este día y ver cómo el Señor lo ha traído desde Venezuela y Trinidad para estar con nosotros. Y sé lo que significa para la iglesia en el camino. Ustedes acaban de ser sumamente bendecidos. Y espero que todos ustedes cuiden bien a esta familia. Ellos le van a servir con todo el corazón. Pero yo me imagino cómo habrá sido ese sentir, ¿no? Cuando Dios primero los llamó. Si te puedes acordar, ¿te acuerdas cuando paseaban los dinosaurios en la mañana? Si recuerdas esos momentos difíciles en los cuales uno sabe que escucha a Dios, pero como que se quiere hacer el opa, como dicen en algunos países, se quiere hacer el tonto, como que el que, no escuché. Bueno, una cosa sí les quiero decir, que yo le he pedido al Señor que le saque la cerilla de sus oídos para que pueda escuchar hoy el llamado de Dios, y espero que muchos entre nosotros digamos sí el día de hoy. Él está en busca de líderes, y el liderazgo comienza con el discipulado. Cuando Él dijo, síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres, comienza con seguir a Jesús. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es una persona que sigue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y uno de los mayores elogios para un maestro es cuando el discípulo está muy cerca de él.
Es más, antes se decía de que si un discípulo estaba haciendo bien su labor, en sus sandalias llevaba el polvo de su maestro. ¿Por qué? Porque cuando el maestro iba caminando frente a él, el polvo que levantaba caía sobre las sandalias de quien le seguía porque venían de cerca. No queremos ser como aquellos que dicen, yo te sigo. Y uno se voltea y dice, ¿dónde está? No lo veo. O sea, hay quienes te dicen, yo estoy detrás de ti. Y uno dice, estás tan lejos que... O sea, esa no es la clase de seguimiento que nosotros debemos de tener como discípulos. Debemos estar siguiéndole de cerca. Un discípulo es una persona que está siguiendo a Cristo. Pero no solo eso, sino que él dice, y yo haré de ustedes. O sea, da a entender que también un discípulo es una persona que está siendo transformado por Cristo. Cuando Él te llama tal cual, pero Él no piensa dejarte así. Él te va a transformar, Él te va a cambiar. Y vamos a ver en esta mañana en qué forma el Señor va a equiparte para poder ejercer el llamado por el cual usted fuiste creado. Estamos siendo transformados por Cristo y también un discípulo es alguien que está en misión con Cristo. Ese es el discipulado. Seguir a Cristo, ser transformado por Cristo y estar en misión con Cristo Jesús. Con eso dicho, vamos a ver entonces qué significa ser un líder. Una definición de líder es una persona que influencia a un grupo para lograr su objetivo. Esa es una definición genérica de liderazgo. Es cuando una persona ejerce influencia sobre otra persona o un grupo de personas con el propósito de lograr ciertos objetivos. Ese es el liderazgo. Pero el hecho de que uno sea un líder no significa que uno sea un buen líder o un líder eficaz. Y por lo tanto le proveo otra definición que es un líder eficaz. ¿Cómo se define? Un líder eficaz tiene el carácter correcto y la capacidad adecuada para cumplir con su labor. Déjame explicar eso un momento. Un líder tiene influencia sobre un grupo y usa su influencia para lograr ciertos objetivos. Pero hay líderes que tienen un mal carácter y la forma en que lideran no es buena. Abusan de sus seguidores, los manipulan, los controlan, les hace daño. En realidad no les interesa. Lo único que le interesa es lograr el objetivo. No importa que todo el mundo muera en el camino. Con tal de lograr su objetivo, está feliz. En inglés a veces escuchamos el refrán sobre los negocios, dice business is business, como decir, el negocio es el negocio, como diciendo, me puedo valer de cualquier cosa porque estamos en negocios. Como que si se nos olvida que Dios nos está mirando a ver qué clase de líder somos, qué clase de carácter nosotros tenemos. Un líder eficaz tiene el carácter correcto. Quizás usted, cuando Dios le llame, su carácter todavía no está formado lo suficiente para poder ejercer a lo que Él te ha llamado. Es más, yo he visto en el ministerio que a veces el llamado que tiene una persona se pierde por falta del carácter. O sea, su carácter no ha desarrollado al nivel necesario para poder ejercer el cargo al cual se le ha llamado. Y eso es triste, porque Dios te llama aún que no estés listo para ese llamado. Pero Él pretende de que tú vayas a ser formado en tu carácter para poder ejercer la labor a la cual has sido llamado. Cuando Dios me llamó a la edad de 18 años para predicar su palabra, déjame decirte que yo no estaba listo para predicar su palabra. Mi carácter no estaba listo. Yo era un joven, yo recién estaba en la flor de la juventud. ¿Cuántos tienen 18 o menos años aquí? Creo que están aquí. Dios te bendiga, juventud, bella juventud. Mira tu futuro y llora. No, mentira. O sea, qué lindo uno se sentía a esa edad. Era como que yo puedo conquistar el mundo. O sea, todo está a mis pies. Pero el carácter
O sea, ¿no está listo para dirigir una iglesia? O sea, yo empecé a pastorear a la edad de 19. Todo el mundo en la iglesia era más viejo que yo. O sea, yo era el niño y era el pastor. ¿Te imaginas? Y algunos de esos hermanitos, como algunos de ustedes. O sea, bien así como... No. Los de las 8, no aquí. Ok. Sinceramente, yo, frente al desafío que Dios me daba, sabía que mi carácter no estaba donde necesitaba estar. Yo a veces pienso y lamento, pobrecito aquellos que tuvieron que ser miembros de mi iglesia cuando yo recién comencé. También pienso, pobre de ustedes que están teniendo que escucharme el día de hoy, porque de aquí a un año seré mejor. Y mi anhelo es que el día que yo parta con el Señor pueda decir, prediqué mi mejor sermón y fui la mejor persona que puedo ser, porque estamos en proceso de desarrollo. No te espantes cuando escuches que un líder eficaz tiene el carácter correcto. Aunque usted en este momento no tenga el carácter necesario para ejercer el llamado al cual Dios quiere que tú ejerzas, no te preocupes. Él tiene la manera de poder desarrollar su carácter. Y hoy les voy a dar algunas cosas básicas para ayudarle en eso. Pero la definición de un líder eficaz no solamente es la persona que tiene el carácter correcto, sino también es la persona que tiene la capacidad adecuada para cumplir con su labor. A veces tenemos personas que sienten un llamado, ¿te imaginas? Voy a decirlo en una forma no vocacional del ministerio, sino imagínate que alguien diga, yo tengo el llamado de ser dentista. No sé a cuántos de ustedes les gusta el dentista. ¿Tengo algún dentista o odontólogo? Acá no levante su mano por ahora, pero imagínense que alguien diga, yo tengo el llamado de ser dentista. Y esa persona sale y va contigo porque te ve. Y como siente el llamado, te dice, yo tengo el llamado de ser dentista. Sentate pues. Y te sientas. Abrí tu boca, abres tu boca y de repente de su bolsillo saca un martillo y un cincel. En ese momento, ¿qué piensa usted? A correr, dice, a correr, se ha dicho. ¿Está o no capacitado esa persona para ejercer el oficio al cual ha sido llamado? Alguno está pensando, pues claro que sí, ¿por qué no? Cuidado con esa persona. Pero un martillo y un cincel no es lo que se usa para sacar una muela. Sí podría hacerlo. Te aseguro que la saca y quizás otras a su lado. Ahora voy a cambiar el enfoque. Hay quienes dicen, yo siento el llamado de ser pastor. Se pone la Biblia debajo del brazo, porque no la sabe leer. Y se para al frente a predicar y uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron a este cuate? No es capacitado ni para predicar, ni para enseñar, ni para aconsejar, ni para visitar a los enfermos, ni para resucitar a los muertos, nada, casar a nadie, ni hacer quinceañeras, ni hacer bodas. ¿Sigo? Sentarse ahí y escuchar la misma historia 15 veces, 15 semanas consecutivas de la misma persona que no escuchó el consejo ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, pero porque uno es pastor, vení nomás, contame tu historia, ok, haz esto, te veo la semana que viene. Yo sé que eso suena pesimista, pero a veces uno no entiende de que la labor de un pastor es así, es como cambiando pañales, es cuidando a la gente, es un trabajo arduo. Pero ay, qué lindo se ve el domingo estar en la plataforma con las luces brillando, reflejan de su santidad, la calvicie. O sea, todo eso se ve lindo, se ve hermoso y a veces uno escucha la voz de Dios, predica mi palabra y tú sales a predicar y ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Sales por ahí, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y alguien por ahí dice, amén.
y no sabe que eso no está en la Biblia. O sea, es necesario la capacitación. Uno debe de ser competente en lo que va a hacer. Si vas a ser un dentista, debe de ser preparado para ser dentista. Si vas a ser un policía, tienes que ser preparado a ser policía. Si vas a ser un pastor, evangelista, misionero, capellán, necesitas ser capacitado, preparado para ejercer. Un líder eficaz tiene el carácter correcto y la capacidad adecuada para cumplir con su labor. Ahora, hay un autor cristiano que se llama Clinton, no es el expresidente, pero lleva el apellido, y define un líder bíblico eficaz de la siguiente manera. Un líder bíblico eficaz es una persona a la que Dios le ha dado la capacidad y la responsabilidad para influenciar a un grupo específico de su pueblo hacia sus propósitos para el grupo. Aquí en esta definición entendemos de que Dios es quien otorga el carácter. Es el fruto del Espíritu que se desarrolla en la vida de una persona. Dios va a formar tu carácter. También Dios es quien da la responsabilidad. Ser líder es ser responsable. La Biblia dice, no os hagáis muchos maestros porque mayor es su condenación. ¿Qué está diciendo? Que el que ejerce el liderazgo, como un maestro ejerce el liderazgo, tiene mucha responsabilidad. Porque su influencia puede ser para bien o para mal. Si uno se queda calladito y no dice nada, el daño que puede hacer es mínimo. Pero cuando uno abre su boca o empieza a liderar, hay muchos que te están escuchando, te están viendo y pueden ser o bendecidos o no. Ese es un líder bíblico eficaz, la persona que Dios le ha dado capacidad y responsabilidad para influenciar a un grupo específico de su pueblo hacia sus propósitos para ese grupo. Porque Dios tiene planes y propósitos. Nosotros podemos tener excelentes ideas y a veces le decimos a Dios, bendice mis ideas, en vez de decirle, Señor, ¿cuáles son tus ideas? Y yo me voy a alinear a ellas. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando nos juntamos en un grupo, cuando estamos en una iglesia, nuestra propia familia, porque quiero que ustedes puedan filtrar lo que yo estoy diciendo en esta mañana a través de este pensamiento. El liderazgo comienza en casa. El liderazgo comienza en casa. La Biblia es clara. Dice, ¿cómo puede gobernar una persona la iglesia de Dios si no puede gobernar su casa? De nada sirve que uno sea un excelente predicador, excelente maestro y sin vergüenza de esposo y de marido y de padre o de esposa. O sea, de nada sirve que uno por ahí ande proclamando el evangelio perfecto y uno vive como el diablo. O sea, no puede ser. Aquí quiero que veamos. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él es un líder bíblico eficaz y nos pide que seamos como Él. Quiero compartir con ustedes en esta mañana y dejarles con 5 factores básicos en el entrenamiento o discipulado de líderes bíblicos eficaces. El primer factor básico es el escenario correcto. Digan conmigo, el escenario correcto. ¿Cuál es el escenario correcto para la formación de líderes? Quiero sugerirles que es en grupos pequeños. Marcos capítulo 4 versículo 10 nos dice que cuando Jesucristo estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Lo que nosotros miramos en este versículo es que Jesucristo estuvo solo, pero no estuvo solo. O sea, cuando él estuvo solo, habían otros que le acompañaban y eran más que los 12, porque ahí dice claramente que los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ese era un grupo pequeño. Cristo quizás frente a multitudes compartió una historia
terrestre con un significado espiritual. Es lo que significa una parábola. Pero la gente escucharon la parábola y quizás algunos la entendieron y otras no. Pero este grupo pequeño que se quedó a solas con Jesús, tienen la oportunidad de preguntarle: Jesús, ¿qué quisiste decir con el sembrador salió y sembró sobre 4 diferentes terrenos? No entiendo, ¿a qué te refieres? Le preguntaron a solas. ¿Por qué es tan importante los grupos pequeños? Quiero decirles que en este ambiente que nosotros tenemos aquí, de muchas personas, se puede aprender algo, pero el carácter no se enseña. El carácter se modela. Se absorbe, se aprende de con quien uno convive. Desde la distancia, una persona puede impresionar. Desde la distancia. O sea, usted ve personas en auditorios, grandes evangelistas, pastores, etcétera, y nunca se me olvida algo que me hizo a mí reflexionar. Cuando una persona me dijo que estaba encargada de trabajar en el equipo de un ministro reconocido internacional y estuvo con esta persona durante la gran campaña, y como era parte del equipo organizador, tuvo la dicha de poder invitar a este ministro a su casa a poder cenar después del evento. Me compartió esta persona con tristeza en su alma que fue muy decepcionada porque el artista que vio en el estadio no era la misma persona que vio en su casa. En el estadio era mucho cariño para todos, en casa fueron tratados con la punta del pie. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Una incongruencia. Pero esa persona, y uso solo este ejemplo que me vino a la mente de una historia verídica de que sucedió y según la evaluación de esta persona, para decirles que desde aquí podemos impresionar. Es fácil impresionar. ¿Quieres que les cante para que vean? No, mejor no. O sea, vengan la semana que viene y le va a ir mucho mejor. Pero podemos impresionar con la oratoria y los chistes y los cuentos y ustedes quedan anonadados. ¡Wow, qué lindo! ¡Cómo me gocé! Eso es impresionar. Pero si te acercas, puedes hacer un impacto. Yo no sé cuántos de ustedes saben que es muy difícil a veces una congregación de este tamaño ver a todo el mundo, saludar a todo el mundo, pero si usted ha tenido la dicha de poder acercarse a nuestro pastor Frank y tener unas palabras con él, ¿verdad que es una persona bien chévere? Es a todo dar, es un excelente pastor. Algunos de ustedes quizás, no voy a pedir que levante mano, digo, nunca le he dado la mano al pastor, o sea, nunca he podido hablar con él en persona, pero los que sí lo han hecho pueden decir, marcó mi vida, lo que me dijo en ese momento era diferente a cuando lo escucho predicar, o sea, algo, ¿quién dice amén? Entiendo lo que está diciendo. O sea, de cerca uno puede marcar la vida de la gente, causar un impacto. Y si logras estar de muy cerca, puedes transformar a otras personas. Ve, una cosa es estar de lejos e impresionar. Otra cosa es estar de cerca y hacer un impacto. Pero es mucho más lindo cuando uno puede estar muy de cerca y causar transformación. Por eso es tan importante los grupos pequeños. Y yo sé que en nuestra iglesia tenemos grupos pequeños donde podemos compartir. Ahí es donde realmente uno aprende a amar, porque uno se conoce tal como uno es. Ahí es donde uno se ve corriendo, llegó del trabajo, no tuvo chance de bañarse, como todos ustedes que se bañaron antes de venir a la iglesia para bendecir a los hermanos cuando levanta su mano y alaba al Señor y no la... Okay. Sí. Pero en esos grupos pequeños a veces uno llega todo transpirado y medio feo y sin maquillaje y la persona dice, ¿quién tú eres? Dice, soy fulana. Ay, no te reconocí sin el maquillaje. O sea, pero ahí en esos grupos pequeños es donde realmente la transformación puede tomar lugar. ¿Te imaginas Jesús andando en la tierra? A las multitudes les predicaba. Quiero que vean la diferencia. A las multitudes les predicaba. Les multiplicaba los panes y los peces.
Y cuando se cerró el changarro y ya no hubo pan y peces, ¿qué hizo esa multitud? Se fueron. Él les dijo, si no comen mi cuerpo y toman mi sangre no pueden tener parte conmigo. Híjole, este quiere que seamos caníbales. Y se fueron. Y lo dejaron. Pero los que estaban de cerca, yo sé que hay alguno por ahí que está diciendo, sí, pero le abandonaron en su momento de mayor crisis. Ponte en el lugar de esa gente. Ellos no lo abandonaron porque quisieron, pero su sentido de protección no les permitió quedarse ahí con Jesús, porque ellos podrían haber sido colgados también. Pero tú te das cuenta el corazón de Pedro cuando viene Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él está luchando porque él sabe que lo ama, pero sabe que lo abandonó. Pero había habido una transformación en Pedro. Para que una persona te pueda mirar a los ojos y decirte, apártate de mí, Satanás, te tiene que conocer. ¿Tú vas a aceptar eso de cualquier persona que te diga eso? Pero de un amigo sí. De un amigo, allí es donde viene la transformación, cuando uno puede estar muy de cerca. Eso es lo que a mí me encanta. O sea, desafortunadamente, como dice el refrán, pequeños grupos, no se puede hacer en grupos grandes. Es más, a veces nosotros armamos equipos de trabajo y tenemos que limitarlo a no más de 10 o 11 personas, porque cuando hay demasiada gente no se trabaja nada. Los grupos pequeños fueron instituidos como una metodología de parte de Dios para lograr la transformación. Cristo tenía 12, pero también tenía 3. Y había uno solo que recostaba su cabeza sobre su pecho. Es importante entender que el escenario correcto para la formación de liderazgo es en grupos pequeños. Quiero decir algo. Algunos de ustedes me están viendo por la cámara, no quieren venir a la iglesia, prefieren verlo en video. ¿Por qué? Porque es más fácil, no tienes que interactuar con nadie. Tiene su propósito los videos y las cámaras, alcanzar a los lugares donde no pueden venir. Cuando uno está sintiéndose mal y no puede venir, puede ver los videos, pero verdad que no se compara a estar aquí presente y compartir. Pero aún algunos de nosotros nos encanta escondernos aquí. Aquí llegamos, los servidores te saludan, tú te escondes en tu silla, se termina el culto y tú sales pelado. Y los pastores de la iglesia dicen, tenemos grupos pequeños. Y todo el mundo dice, sí, pero en inglés, see you later. O sea, no están hablando en español, sí, voy a ir. Y le huimos. Pero ustedes necesitan entender, en esos grupos pequeños es donde usted se va a transformar en la mejor versión de la persona que Dios quiere que tú seas. Es importante. Porque en ese escenario correcto viene el segundo factor básico, que es la relación correcta. Ve, en Marcos 3:14 dice Marcos que Cristo estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La clase de relación que Cristo tenía con ellos era una de compatibilidad. O sea, en esa relación uno empieza a tener armonía con las personas. Aprende si nos llevamos bien o no nos llevamos bien, si hay compatibilidad. Esa es parte de la relación correcta. Si tú estás en un grupo casero y no te llevas con nadie o nadie te lleva contigo, busca otro grupo. Y dice, pastor, pero no, ahí me voy a quedar, terco me quedo. Usted sabe que algunos de nosotros somos como agua y aceite. No nos llevamos, los gustos son diferentes. Ponga un americanista, bueno, no me voy a ir por ahí. O sea, ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo tuve la dicha, no me gustó el día que fui, pero yo soy un fanático de los Dodgers. ¿Cuántos somos de los Dodgers? ¡Viva los Dodgers! Ahí, uy, porque estamos tristes porque perdimos, ¿no? Pero usted no sabe lo difícil que fue para mí estar. Me llamó un hermano de una iglesia que yo pastoreé
hace unos años y me llama y me dice, pastor, tengo 2 boletos para la Serie Mundial y no lo puedo usar, tengo otro compromiso, pensé en a quién se lo puedo regalar. Y pensé en ti, pastor. Wow, yo pensaba que me estaba tomando el pelo, pero como no me quedaba mucho pelo, dije que no me lo tome por si acaso. Pero le dije, ¿estás hablando en serio? Y me dice, sí, estoy hablando en serio. Y digo, pero de veras, o sea, yo no le creía, porque yo iba en ese momento manejando para mi casa para ver el partido. Quería ver el partido de los Dodgers contra Boston y él me dice, tengo 2 boletos, ¿te acuerdas, Dani? Y dije, cambiamos de destino, vamos a la casa del hermano, recogimos los boletos, nos cambiamos, agarré mi máscara de los Dodgers y me fui al estadio. Estoy sentado en los asientos del hermano, viendo el partido por la tercera base, bien bonito, Serie Mundial. Jamás en mi vida yo le vengo gritando a los Dodgers desde que nací. Manny Mota era, ¿cuántos se acuerdan de Manny Mota? Mis padres son cubanos, Manny Mota y todo eso era tremendo. Steve Garvey, Ron Cey, toda esa época. Yo estoy ahí reviviendo todo eso. Y atrás de mí, 5 fanáticos del otro equipo. Cuando viene Puig y la bota, así se hace, cubanito. Y después es lo último que hicieron. Y el resto del partido estoy escuchando detrás de mí, ¡yay! En todos los momentos equivocados. Agua y aceite. No éramos muy compatibles en ese momento. Yo dije, gózate hoy. Nosotros hemos ganado, ¿qué? 6, 7 años consecutivos. El año que viene volvemos, ¿ok? Esa es la fe de un hombre que piensa que todo se puede. Ok, ¿qué estoy diciendo con esa historia? Nada, solo quise compartirla. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que a veces uno piensa que por obligación tiene que uno estar juntos con personas con las cuales uno no tiene nada en común. Y eso no es como funciona el reino de Dios. O sea, para eso se hicieron los colores y para eso se hicieron tantos diferentes grupos. Si no te llevas con ninguno, crea tu propio grupo. Si tú eres el único que va a ese grupo, ahora sí, busca consejería. Es la verdad. O sea, pero para poder ser formado como líder, a veces vas a tener que relacionarte con personas que no son tan amables y uno va a aprender a amarlos. Ahí es donde uno realmente aprende a amar. Pero lo que quiero decirles es que a veces uno se desanima porque llegas a un grupo pequeño, no te gustó y ya no tratas ni uno más. Y no te das cuenta que es igual como cuando uno está buscando una novia. Con la primera que tú te topas, quizás no fue con la que te casaste. Y algunos dicen, gloria a Dios, aleluya, que no fue con la primera. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios, que no fue con la primera? Le acabas de confesar a tu esposa que hubo otra antes que ella. Ok, entonces, por eso nadie levantó la mano. Pero es importante entender que la formación de tu carácter, Dios lo va a hacer, y es en grupos pequeños, pero debe de haber compatibilidad entre el grupo. Y debe de haber compromiso y confianza mutua. Esa es la relación correcta. Cuando uno está comprometido con ese grupo, uno tiene confianza, donde uno sabe que lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Es un lugar de confianza y usted sabe que la confianza se gana. Es como una cuenta bancaria, uno tiene que ir depositando en esa cuenta para que realmente la gente confíe en uno. Ese es el tipo de relación que Cristo tuvo con sus discípulos. Tercer factor básico de la formación de liderazgo son las personas correctas. ¿Qué clase de persona puede realmente ejercer como líder? Bueno, le quiero sugerir que son aquellos que escuchan y entienden la palabra de Dios. En Mateo 13:23, en la parábola del sembrador, dice el Señor que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, la clase de persona, la persona correcta para el liderazgo es una persona que escucha y entiende. ¿Usted alguna vez le ha topado hablar con una persona que no escucha y no entiende? Aunque tiene la capacidad de escuchar y entender, pero no le da la gana de escuchar y entender. A eso me refiero. La persona correcta, las personas correctas son aquellos que se prestan a escuchar, aún escuchar aquellas cosas que no les gusta. Porque a la gente muchas veces le gusta escuchar solo lo que le hace sentir bien.
Cuando uno le echa piropos, le dice todo lo bonito, pero cuando de repente uno le empieza a decir, y por cierto, ya usted sabe que con esa frase ya usted se arma, como que se defiende. Y por cierto, ¿qué me va a decir? Y a uno se protege, ¿no? Se protege, no, otra cosa que. Pero, ¿por qué se ríen? ¿A qué lo asociaron? Okay. Y vemos nosotros que las personas correctas son aquellos que realmente escuchan y entienden la palabra de Dios. No son cabezones. Porque nosotros, de origen cubano soy yo, los cubanos somos cabezones. ¿Algún cubano por aquí? ¿Ninguno? Okay. ¿Alguien conoce a algún cubano? ¿Son cabezones? Sí, algunos dicen que sí, otros dicen que no quieren perder la amistad. Pero para lo bueno y para lo malo somos cabezones, tercos, o sea, somos un pueblo luchador que pelea por lo que cree y no se mueve. Pero qué triste cuando los cubanos decimos se porta como un bruto, o sea, está cerrado, no le entra nada. Esa clase de persona no es la persona correcta para el liderazgo. Uno tiene que tener un espíritu receptor, escuchar, entender lo que el Señor te está diciendo. Segunda de Timoteo 2:2, Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, fíjate lo que él dice, esto encarga a hombres, ¿qué? Fieles, que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. El tiempo que tenemos sobre la faz de la tierra es muy limitado como para perderlo con personas que no escuchan y no entienden. Y yo sé que eso suena feo, pero ¿a quién tú le vas a encargar tu cartera? Dice, a nadie. Y fuerte lo dijo. Ni a mi marido. O sea, la cartera de uno por lo general lleva cosas muy importantes, ¿verdad? Documentos, dinero. No en todas, pero algunas llevan dinero. O sea, y uno sabe que es valioso y no se lo encarga a nadie. Cristo considera que su palabra es valiosa. Inclusive Él dice que no pongas las perlas delante de los chanchos. O sea, está diciendo no fácilmente distribuyas lo valioso del Evangelio con aquellos que no le hacen caso y no les importa. Entonces, cuando uno está buscando la persona correcta, no es aquella persona en la cual uno puede confiar. Tiene que ser una persona, como dice aquí, fiel. Una persona idónea, no demonia. Demonios hay muchos, pero tiene que ser una persona idónea. Esas son las clases de personas, las personas correctas, en las cuales uno puede depositar el tesoro de la palabra con el fin de transformarlos en líderes que van a ser fieles y reproducir otros líderes. Cuarto factor básico, el método correcto. ¿Cuál es el método correcto para la formación de liderazgo? Les sugiero que es un proceso de obediencia. Es más que un momento en el tiempo, es un proceso. La obediencia no es, sí, acepté a Cristo y esa fue la última vez que obedecí. Yo obedecí, vine al altar, yo obedecí, alcé mi mano, yo obedecí, pero ahí murió tu obediencia. No, la obediencia es un proceso. Ese es el método correcto, ser obediente. Es muy interesante porque yo he aprendido en mi caminar con Cristo que al inicio, cuando uno es niño en el Señor, cuando uno es bebé en el Señor, Dios le indica mucho qué hacer y uno tiene que decir sí, uno obedece. Pero llega el momento en que ya el Señor, uno le dice, Señor, ¿qué hago? Y Él te dice, ¿qué quieres hacer? Y tú te rascas la cabeza y dices, no, dime qué hacer y yo lo hago. No, ahora es tu decisión. Pero eso llega solo en el momento en cuanto tú has demostrado un carácter de obediencia. Porque el Señor ya sabe que puede confiar en tu decisión. Porque ya has aprendido a hacer lo correcto. La obediencia no se mide cuando uno hace lo que le gusta. La obediencia es obediencia cuando uno aprende a hacer lo que no le gusta. ¿Te imaginas? Le dices a tu hija, hija,
acabo de servirte un pastel de chocolate, ¿quieres? Sí, mami. Ahí va corriendo y se lo come. Hijo, tengo unas pupusas de revueltas, algunas de loroco. Y el hijo ni terminas de avisarlo y ya está allí. Hijo, necesito que limpies tu cuarto. Hijo, ¿estás allí? ¿Por qué? Porque no le gusta. La obediencia se nota cuando uno hace lo que no le gusta. Y no estoy hablando de hacer pecado, pero hay veces en que el Señor, en la formación de tu carácter, te va a pedir que hagas cosas que a ti no te gustan. No es pecado, son cosas buenas, pero a ti no te gustan. Y si tú sigues diciendo que no y no lo haces, vas a limitar tu potencial como líder. Necesitas dejar que el proceso de obediencia forme tu carácter. Y vas a ver que Cristo en Juan 14:15 nos dice que el cumplimiento de sus mandamientos es muestra de nuestro amor. Él dice, si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente me amas, haz lo que te digo. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Son papás, tienen hijos todavía en casa. Si tu hijo todo el día se te la pasa diciendo, mami, te quiero. Papá, te amo mucho. Todo el día. No hace la tarea, no limpia el cuarto, no se baña, no saca al perro a hacer sus necesidades, no saca la basura. O sea, ¿qué más? Un montón de cosas. Porque hoy día los niños dicen, ¿y cuánto me vas a pagar para hacer ese deber? O sea, para hacer ese deber. O sea, contéstale, ¿te voy a permitir seguir viviendo? No, ok. Entonces, no, mentira, eso de dónde salió, no sé de dónde salió. Pero, ¿de qué sirve que tu hijo amanezca en la mañana con mariachi y te cante lo mucho que te ama? Y en todo su comportamiento demuestra lo contrario. Es lo que el Señor está diciendo. Venimos a la iglesia, alzamos las manos, alabamos al Señor, le cantamos de todo el amor que le tenemos. Y ni saliendo por la puerta ya estamos desobedeciendo. Porque viene un hermano y tú lo esquivas porque no lo quieres saludar. O sea, amarás a tu enemigo. No, lo puse difícil, ¿no? Ese sí que es difícil. El que te traicionó ahí de repente se acerca y tú te haces. Quiero decirles de que Dios está buscando corazones abiertos el día de hoy, que entiendan que Él está más interesado en tu futuro que tu presente y Él está transformándote para ser la persona que Él quiere y necesita que tú seas, porque almas dependen de usted. Almas dependen de usted. Hay personas aquí que solamente serán utilizados ustedes para alcanzar a quienes solo ustedes pueden alcanzar. Son necesarios. Yo no entiendo por qué eso es así. Hay personas que no me pelan. Hay personas que yo le predico y le entra por un oído y sale por el otro, no le importa. Usted le habla y te entiende, te escucha, obedece, cumple, se convierte. Eres necesario. Necesitamos líderes como ustedes. Pero se muestra en el método correcto de la obediencia. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Él está viendo tu obediencia. Hay cosas pequeñas que a veces nosotros dejamos pasar y no pensamos que el Señor está tomando nota. ¿No te das cuenta que es un proceso? ¿Tú me vas a obedecer en esto grande si en esto pequeñito ni me haces caso? O sea, si estás entrenando a una persona para ejercer un trabajo en tu negocio, fíjate si en las cosas pequeñas te hace caso. Eso demuestra confiabilidad para las cosas mayores. Este principio funciona en cualquier ámbito, pero en el nuestro es sumamente importante, porque Cristo dice en Juan 15:14, ustedes son mis amigos, pero está condicionado si hacéis lo que yo mando. ¿Por qué?
Porque Él tiene un plan y un propósito, una forma de ser, un carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Y si nos alineamos a lo que Él nos está pidiendo, terminamos siendo sus amigos. Vamos a tener muchas cosas en común. ¿Cuántos quieren trabajar con Cristo? Es lo más lindo. Concluyo con este último factor. ¿Cuál es la meta de todo esto? La meta correcta de la formación de liderazgo es madurez en Cristo. En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa es la meta que estamos buscando nosotros. No es que vamos a superar a Cristo, pero sí podemos llegar a ser como Él. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes saben que usamos el término cristiano. Muchos ahora lo usan todavía de forma despectiva. No, yo no me junto con los cristianos. Yo estuve en México hace poco y escuché a alguien decir, no, ellos son cristianos. Como dando a entender como que si ellos son de allá, ¿no? Y así empezó el término. Los discípulos de Cristo al principio solo se llamaban discípulos. Y cuando llegan algunos de ellos a Antioquía, otros que no eran discípulos de Cristo ven que se parecen a Cristo y dicen, mira, por ahí andan esos pequeños Cristos. O sea, mira esos cristianos. Y los discípulos no les gustaba porque era una crítica. Es como cuando empezaron a decirnos aleluyas. ¿Quién se acuerda? No, es que vos sos un aleluya. Pues aleluya. O sea, ¿qué tiene de malo? Aleluya significa gloria a Dios. Que si cuando alguien te critique por ser aleluya, te está criticando por darle gloria a Dios. Bueno, por lo menos yo soy aleluya. Yo creo que tú eres anatema. Busca esa palabra para que entienda la diferencia. Pero si te critican por ser cristiano, aleluya. Pero pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te confundieron por cristiano? Dice, todos los días. Eso es bueno. Y ese sería nuestro anhelo. Pero algunos de nosotros, si somos sinceros, podemos decir, es pastor que es muy difícil ser un cristiano donde yo trabajo. Entonces yo me escondo. Nadie sabe que soy cristiano. O sea, usted pertenece al servicio secreto de cristianos. Es un cuerpo privado. No te puedo decir cómo entrar a ese grupo porque es muy secreto. Pero ustedes que están ahí saben cómo entraron. No, nosotros queremos ser confundidos por cristianos. Que cuando nos miren digan, no sé qué traes, pero tu carácter, wow, no he conocido a una persona con tan buen carácter en hace mucho tiempo. He visto cómo te tratan y tú perdonas. ¿Por qué perdonas así tan fácil? No entiendo. O sea, yo he visto que esta persona te hizo daño, pero tú le ayudaste. Esa persona ni cuenta se dio, pero tú le echaste la mano. ¿Por qué? No entiendo. Y si esa persona descubre las características de Cristo, va a decir, ya sé, eres cristiano, ¿verdad? Eres cristiano porque te pareces a tu maestro. Y esa es la meta de la formación de liderazgo, que nosotros lleguemos a ser como nuestro maestro. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estoy convencido que entre nosotros hay muchos a los cuales Dios está llamando. Nosotros necesitamos pastores, necesitamos capellanes, personas que puedan ir a las Fuerzas Armadas y predicar el Evangelio, a las cárceles, a los hospitales, a las escuelas. Necesitamos nosotros misioneros, personas que puedan ir a otras culturas dentro y fuera de los Estados Unidos a predicar el Evangelio. Necesitamos dentistas, médicos, ingenieros, taqueros. No se olviden de los taqueros. Dios tiene un lugar especial para ellos en el cielo. Necesitamos de todos ustedes. Dios no te llamó a ser hijo solamente, no te llamó a ser discípulo solamente, te llamó a formarte como líder. Hay personas que te siguen hoy, pero Dios quiere ampliar tu círculo de influencia.
Y le he mostrado en el día de hoy algunos factores básicos e importantes para que lo puedas lograr. Aquí en la Iglesia en el Camino están en buenas manos. Yo le doy gracias a Dios por el cuerpo pastoral que Él les ha dado, les ha concedido en este lugar. Aprovechen todo lo que el Señor les ha dado en este lugar. No lo menosprecien. Nosotros como Movimiento Hispano Nacional Cuadrangular necesitamos líderes. Nosotros, estaba oyendo, el pastor Frank dijo al final del primer culto que ustedes acá necesitan unos 500 líderes más este próximo año para poder atender a todas las necesidades del reino. Nosotros como movimiento estamos necesitando miles y miles de líderes. Necesitamos pastores. Hay una escasez del liderazgo. Por eso Dios ha puesto esto en mi corazón. Porque el enemigo, yo creo que ha querido mantener oculto y distanciado y bajo mucho temor a todos aquellos que forman parte del ejército de Cristo Jesús. Y necesitamos que ustedes respondan sí. Quiero aprovechar al concluir y hacer 2 llamados el día de hoy. Voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro y mediten en lo que el Espíritu Santo les ha venido diciendo en esta mañana. El primer llamado es a todo aquel que aún no ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Usted ha venido a la iglesia, quizás alguien le invitó, usted escuchó que Cristo ama, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y este es el momento en el cual usted puede tomar una decisión. Si usted hoy va a entregar su vida a Él, si usted desea que Él perdone tus pecados, te limpie de toda maldad, te convierta en su hijo y te forme para vivir el propósito por el cual Él te creó, este es el momento para que entregues tu corazón a Cristo. Si quieres tomar esa decisión, te invito, ahí donde estás, simplemente alza tu mano, en el balcón, acá abajo. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero orar juntamente con usted. Gracias, Señor, por tocar estos corazones. Gracias, Señor. Yo veo esas manos ahí atrás. Bendice a esa persona.